con la ponencia de esta tarde a cargo del doctor Marco Antonio Baños Martínez. Señor presidente, don Carlos Viñamata Pásquez, adelante, señor. Bien, en primer lugar, pues agradecerle el favor que nos hace en asistir a nuestra conferencia y pues nos da mucho gusto y nos sentimos muy honrados. Si me permiten, pasaré a dar una breve hoja de vida de nuestro invitado de hoy. Originario de Pachuca, Hidalgo, tiene estudios realizados, doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, maestría en Políticas Públicas Comparadas y especialidad en Cultura de la Legalidad, ambas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. De trayectoria laboral, fue consejero electoral del Instituto Nacional Electoral del 3 de abril del 2014 al 4 de abril de 2020. 6 años. Fue consejero presidente provisional del IFE en el mes de febrero de 2014. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, donde se desempeñó como consejero electoral del 2008 al 2014, así como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, director del Secretariado, director de Estadística y Documentación Electoral y subdirector de Coordinación Regional en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Ha participado en misiones de observación electoral en varios países de América Latina. Fue asesor en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión para la Reforma del Estado en el 2007. Colaboró como asesor en el Consejo de Información Pública en el Distrito Federal en 2005. En el ámbito privado, ha sido consultor especializado en materia electoral en el despacho Demos SC. Fue jefe de Departamento de Estudios Políticos en la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación entre 1989 y 1990. Subdirector del Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud, CREA, en la Delegación Cuauhtémoc de 1986-87. Su actividad electoral la ha combinado con otras actividades honorarias, como haber participado como integrante del Consejo Editorial de El Economista, donde igualmente fue articulista por varios años y miembro del Consejo Editorial de la revista R del diario Reforma en 2017. Publicaciones y conferencias. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas, ha dictado múltiples conferencias en foros académicos y ha impartido cursos y diplomados en diversas instituciones de educación superior. Ha publicado colaboraciones especiales en el diario Reforma, El Universal, Milenio, El Economista, El Sol de Hidalgo, así como en la revista Zócalo, MX, etcétera, Voz y Voto y AZ, entre otras. Es coautor del libro Democracia en la Era Digital, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como colaborador de diversas ediciones de los libros Monitor Democrático, editadas por Porrúa, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Carlos III de Madrid y COPUEX. También es coautor, entre otros libros, del Instituto Federal Electoral 20 años, Reforma Electoral 2007, sus efectos e implicaciones procedimentales, Transparencia Electoral e Historia, 1988-2008, Avances y Retrocesos, y en 2 ocasiones del Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, que coordina Dieter Noem. Coautor de la Guía de Buenas Prácticas en Materia Electoral, coordinada y publicada por la OEA. Distinciones obtenidas: primer lugar en los concursos nacionales de ensayo político organizado por el CREA en 1986 y el de investigación convocado por la División de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en 1993. Actividades actuales: es profesor en las siguientes asignaturas: Teoría de la Constitución en el Sistema a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM, Construcción de Acuerdos de la Licenciatura en Gobierno en la Universidad Panamericana Campus Santa Fe,
y articulista para los diarios El Financiero y El Sol de México. Pues como ven, tiene un currículum espléndido y esto pues nos augura también una espléndida conferencia. Quedamos así que en sus manos, señor. Adelante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, señor presidente del Colegio Nacional de Abogados en el Foro de la Ciudad de México, por esta generosa invitación para poder estar el día de hoy con ustedes, con un público selecto y siempre muy exigente en el buen sentido para el tratamiento de los diversos temas que se abordan en estos casos. También le quiero agradecer al señor vicepresidente su hospitalidad para estar con ustedes y la invitación que me hizo Julio Jiménez, también mi querido amigo el doctor Jiménez, para estar con ustedes. Bueno, me han hecho el favor de invitarme para platicar un poco sobre lo que es la revocatoria de mandato y discutir o analizar algunas de las bases constitucionales que regulan este ejercicio de democracia participativa directa que tendremos el próximo día 10 de abril. Así que deseo que toda la información que pueda proporcionarles pues resulte de utilidad para todos los abogados, abogadas y para el público que nos hace el favor también de acompañarme. Y empiezo por contextualizar un poco lo que es el sistema electoral mexicano, donde al menos hasta antes de la reforma constitucional del año de 2019 que insertó este mecanismo de la revocación de mandato como un mecanismo de democracia participativa directa, teníamos básicamente un esquema que reconocía dentro de los mecanismos de democracia directa, pues solamente las iniciativas populares y las consultas populares, pero también era un sistema que esencialmente estaba enderezado a la organización de las elecciones federales y de las elecciones locales. Hemos tenido nosotros en el trayecto de los últimos poco más de 30 años 6 reformas electorales que han tenido como propósito esencial de construir todo lo que fue el sistema de las prácticas del fraude electoral, que al menos por lo que dicen diversos estudiosos, se pudieron acreditar hasta finales de los años 80 con la elección de 1988. El sistema electoral, por consecuencia, a partir de la reforma de 1989-90, tuvo como propósito construir un sistema de instituciones y de procedimientos que hiciera que las elecciones se volvieran auténticas, que se volvieran creíbles y que permitieran que las elecciones se asentaran como una fórmula legítima y prácticamente única para la renovación de los poderes públicos en estos ejercicios que tienen verificativo cada 3 años en el ámbito federal y local para renovar los diversos cargos que se deben a las elecciones. Yo diría esencialmente que a partir de que se desahogó la reforma de 1989-90, se impulsó este proceso de transición política que con medidas muy importantes había iniciado con la famosa reforma política de Jesús Reyes Heroles en el año de 1977 y que en el año de 1989-90 quita el control de las elecciones al Poder Ejecutivo, estaba, como ustedes lo saben, en poder de la Comisión Federal Electoral. Se construye esta institución, hoy Instituto Nacional Electoral, en ese momento Instituto Federal Electoral, y entonces las elecciones pasan a manos de un órgano autónomo. Los órganos autónomos, como sabemos en la teoría constitucional, pues son entidades que sirven básicamente para equilibrar el ejercicio del poder y para retomar atribuciones, funciones del Estado que necesitan de un cumplimiento estrictamente imparcial, que no tengan, digamos, estos organismos dependencia ninguna con los poderes tradicionales debidamente establecidos. Y así es como el INE empieza este desarrollo tan importante que han tenido los órganos autónomos y que luego va cristalizando con otro tipo de instituciones, como el Instituto hoy de Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales, que también tiene a partir del año de 2002 una historia muy interesante en el acceso para el acceso a la información pública de todos los mexicanos. Las reformas electorales, regresando a ese punto, me parece se convierten en el esquema que potencializa las posibilidades de la transición política mexicana y paulatinamente va asentando los procedimientos electorales como, insisto, como un mecanismo reconocido por todos para poder renovar los cargos de elección popular. Y creo que en este devenir de los últimos 30 años particularmente, las instituciones electorales mexicanas, tanto las administrativas como las de carácter jurisdiccional, se han convertido en un modelo a seguir en muchos países
tanto de América Latina como de Europa y otros continentes. El INE, en sus modalidades de INE e IFE, ha sido una autoridad que ha logrado asesorar procesos electorales complicados. Irak sería uno de ellos, Haití después de los terremotos, y ha tenido la capacidad para poder asimilar experiencias de otros países, pero también de trasladar las experiencias que los procesos comiciales mexicanos han podido aportar para el mejoramiento justamente de los procesos electorales. Creo que esa parte se ha hecho bien y quedaba una parte muy relevante que tenía que ver con la ampliación de los derechos políticos, y es justo donde vamos a entrar a estos mecanismos de democracia participativa directa. Nosotros teníamos, insisto, ya la definición de procedimientos, de instituciones para hacer las elecciones, pero los derechos políticos corrieron por una ruta ligeramente distinta y un poco más atrasada. Digamos que primero se consolidan las instituciones y los procedimientos electorales y luego se pone especial énfasis en los derechos políticos. Es justo la reforma, y ustedes lo saben mejor que yo, que la reforma de 2011, al modificar el contenido y la forma de regular del artículo primero de la Constitución, cuando separa o retira, digamos, la connotación de las famosas garantías individuales e introduce el principio pro persona para regular los derechos humanos, convierte a los derechos humanos en una política transversal que tiene que atravesar prácticamente por el quehacer de todas las instituciones. Y obviamente hay en paralelo ya el desarrollo de una serie de cuestiones de otros andamiajes de carácter procedimental e institucional que van avanzando en esa ruta. Señaladamente retomaría el tema que tiene que ver con el acceso a la información pública gubernamental, cuando entre el año de 2002 y el año de 2007 se emiten todas las legislaciones en materia de acceso a la información pública gubernamental. No fue justamente la ley federal la primera en emitirse. Antes de la emisión de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, tuvimos la emisión de las leyes de acceso a la información pública en los estados de Jalisco y de Sinaloa, que ocurrieron antes de la promulgación de la legislación de carácter federal. Pero una vez emitida esa legislación, entre ese año, finales del año de 2002 y principios del año de 2007, se emiten todas las legislaciones que han permitido la apertura de toda la información que se genera con el uso de los recursos públicos por parte de los entes públicos. Y luego se ha desahogado toda esta veta de protección de los datos personales. Esa parte me parece de manera fundamental. Luego viene también esta parte que tiene que ver con el procedimiento de reconocimiento de los derechos humanos y la adopción de una política que tenga que ver con una visión progresista de los derechos político-electorales. Y en ese sentido, yo creo que particularmente los últimos 10 años han sido especialmente importantes en la generación no solamente de acciones afirmativas que permitan que los derechos humanos en materia electoral pues se vayan fortaleciendo. Y así encontramos cómo la disputa, digamos, la lucha histórica de las mujeres que obtienen el voto hasta el año de 1953, pues logra tener ya un esquema específico que se regula con la paridad en todo a partir de una reforma constitucional reciente, y donde adicionalmente se establece no solo la obligación de los partidos políticos de postular candidaturas en paridad de género, sino ahora la integración de los propios órganos de la representación política, que son concretamente los congresos, de integrarse en paridad de género. Pero también ocurre lo mismo con los órganos de gobierno y con las instituciones autónomas, que ahora con esa reforma constitucional también tienen la obligación de integrar sus órganos de dirección en paridad de género. Así que todos aquellos esquemas de administraciones públicas federales y estatales que tengan cargos importantes a distribuir, lo tienen que hacer por mitad para las mujeres y por mitad para los hombres. Y también es una misma responsabilidad que asumen ahora los órganos autónomos y prácticamente todos los entes de la administración pública. Este último proceso electoral, que fue el del año de 2021 en el ámbito federal y que además tuvo por primera vez en la historia de las elecciones mexicanas concurrencia con elecciones en todas las entidades federativas, las 32 entidades tuvieron alguna elección de carácter local y fueron coincidentes con las federales, tienen una característica muy importante que tiene que ver con el hecho de que muchas acciones de carácter afirmativo en favor sobre todo de grupos en condiciones de vulnerabilidad se vieron reflejadas en la forma que se postularon las candidaturas. Y ustedes van a encontrar cómo por primera vez en la historia reciente de nuestro país hay postulación de grupos, de candidatos que provienen de grupos como personas que tienen discapacidad o como los propios jóvenes que apenas
con un criterio del Tribunal Electoral, habían tenido ya una cuota en la postulación de los candidatos cuando se armó la elección para integrar la asamblea que permitió la promulgación de la primera constitución de la Ciudad de México. Entonces, ahora en el proceso pasado vimos cómo se fortalecieron las acciones para postular grupos de indígenas, vimos cómo también se decantaron acciones para poder postular personas que tienen situaciones de diversas discapacidades, y esa regulación que se dio a nivel de criterios de elección para las elecciones federales se extendió también a las elecciones de carácter local. Así que muchísimas personas provenientes de estos grupos han sido favorecidas con las postulaciones a esas candidaturas, y muchas de ellas se encuentran también hoy en la posibilidad de ser, obviamente, diputados locales, diputados federales, o bien empezar a ocupar diversas responsabilidades en los ayuntamientos. Y un tema que es particularmente importante es que después de las elecciones del 2012, vimos cómo paulatinamente se fueron rompiendo los monopolios en la postulación de los candidatos en favor de los partidos, y esos monopolios que hacían que los partidos fueran las únicas instancias para postular candidatos a los cargos de elección popular se vieron complementados con esquemas de candidaturas independientes. Pero todo eso, que estoy de una manera más o menos apresurada narrando, tiene que ver con el esquema de la democracia representativa que nosotros vivimos. Nosotros estamos en un esquema en el cual de manera directa elegimos a representantes que son los que toman las decisiones, ya sea en los órganos congresionales o en el Poder Ejecutivo, en tratándose de los gobernadores, del presidente de la República o de los integrantes de los ayuntamientos. Pero nosotros elegimos a ese tipo de funcionarios para que cumplan con las responsabilidades que tienen que ver con la prestación del servicio público en los poderes ejecutivos, pero también con la responsabilidad de emitir las legislaciones en los ámbitos locales a través de los congresos, y en el ámbito federal a través de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, integrandas en el Congreso Nacional. Ahora, faltaba una parte que tiene que ver con los mecanismos que los ciudadanos tienen para participar, no a través de representantes populares, sino en forma directa en los procesos democráticos de México. Y como mencioné, nosotros teníamos ya reconocidas las consultas populares y las iniciativas populares para presentar eso, iniciativas de ley cumpliendo ciertos requisitos, pero no estaba regulada la revocación de mandato. Fue hasta el año de 2019 cuando la revocación de mandato se incorpora como una prerrogativa de los ciudadanos, aparece como una prerrogativa, pero también como una obligación de los ciudadanos para participar en los procesos de la revocación del mandato. Y es aquí donde entramos en una serie de situaciones importantes, porque lo primero que tendríamos que decir es que los mecanismos de la democracia participativa directa, entre ellas la revocatoria de mandato, no son mecanismos que sustituyan a los mecanismos de la democracia representativa, no son unos por otros, sino son mecanismos complementarios. Aquí, cuando ya se tienen debidamente integrados a los órganos legislativos y a los órganos ejecutivos, la revocatoria, en el caso de nosotros, opera en esta regulación que se hizo a partir del 2019, operan para la remoción del presidente de la República y para la remoción de los gobernadores. En el ámbito de las entidades federativas, las regulaciones irán también sobre la posibilidad de remover a algunos integrantes o a los integrantes de los ayuntamientos. Pero un punto que me parece a mí importante de enfatizar es que la revocatoria de mandato está reconocida en términos específicos desde la diversa doctrina que podemos consultar en este tema, como un derecho que tiene que ver con los ciudadanos, y eso lo tengo que apuntar de entrada. Es decir, no se trata de un mecanismo que esté conferido a los gobernantes. No son los gobernantes los que pueden iniciar los procedimientos de revocatoria de mandato, y eso ocurre prácticamente en las diversas concepciones doctrinales que hay sobre el tema, y en las regulaciones constitucionales y en las regulaciones legales que tenemos en muchos países de América y el mundo, sino es un derecho concedido a los ciudadanos. Eso se establece así en las bases constitucionales, y en el caso de nosotros no es la excepción. Ahora, la revocación del mandato también está referida con un procedimiento que tiene que ver con la posibilidad de interrumpir el cumplimiento de un plazo, de un periodo específico para el que es elegido un determinado gobernante. Pero esa interrupción tiene que darse por mecanismos institucionales claramente establecidos en la Constitución, y como es el caso de nosotros, en una ley federal
que establece las particularidades para la realización de la revocatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un esquema arbitrario, no puede ser un mecanismo al margen de las instituciones, porque entonces serían mecanismos que tendrían una cierta característica de anarquía. Cada quien podría hacer lo que quisiera y eso podría generar unos problemas de inestabilidad en el cumplimiento de las actividades de los poderes ejecutivos y en algunos casos de los legislativos. Nosotros solamente tenemos ahora revocatoria, insisto, en el ámbito federal, regulada así para efectos de los gobernadores y del presidente de la República. No así todavía para lo que tienen que ver con los senadores y para los diputados, pero sí para el presidente de la República y sí para los gobernadores. Entonces, insisto, es una posibilidad que se puede ejercer a través de una iniciativa ciudadana para interrumpir por un procedimiento debidamente establecido digamos, el ejercicio del mandato para el que fue elegido a una persona. Y otra característica importante que las constituciones, y la nuestra también lo hace, le establecen al mecanismo de la revocatoria de mandato, está en el hecho de que el mecanismo de remoción solo se puede hacer a través de un proceso parecido al de las elecciones, es decir, se tiene que hacer a través de votación, no se puede hacer, digamos, a través de una encuesta, no se puede hacer a través de un mecanismo distinto al ejercicio directo de lo que sería el símil de los votos que se emiten para el desahogo de una elección normal. Ahora, el punto también tiene que ver con la posibilidad de que los mecanismos de revocación del mandato están concernidos con la evaluación que la ciudadanía realiza respecto de la gestión de los gobernantes. Una revocatoria de mandato es esencialmente una puesta del mandatario que es sujeto a este ejercicio a un esquema de rendición de cuentas. Y sobre todo tiene una característica que es muy importante de subrayar. Tiene que ser un mecanismo que se active cuando existe ya desconfianza respecto de la forma en que se están cumpliendo con las actividades de ese funcionario. Entonces, ahí, digamos, hay una enorme coincidencia con lo que serían los mecanismos que tienen señalados diversas constituciones y diversas legislaciones en esta materia en países como Suiza, como Estados Unidos, como Etiopía, como Cuba, que tiene, por ejemplo, Cuba tiene regulada la revocación de mandato, como Nigeria, como el Ecuador, como Perú, como Panamá, como Venezuela, como Bolivia, como Colombia. Creo que el apartado que la Enciclopedia de Política de Rodrigo Borja nos presenta sobre este tema es muy ilustrativo con relación a los mecanismos de regulación que tiene la revocatoria de mandato en países, sobre todo de América Latina, pero creo que valdría la pena que podamos en algún momento revisar ese y algunos textos de Lisur Arteaga y otros escritores que han abordado el tema de la revocatoria de mandato. Diría que en síntesis respecto de este apartado que vamos comentando, la revocatoria de mandato tiene algunas coincidencias en términos doctrinales por quienes han escrito sobre este tema. Primero porque lo refieren, todos coinciden en referirlo como un mecanismo de control. Es un mecanismo de control de los ciudadanos frente a la gestión de gobierno. Esa es una característica central y perdón que enfatice mucho ese punto porque vamos a llegar después a analizar, si ustedes me lo permiten, un poco cómo se está dando el ejercicio en México. Segundo punto de coincidencia que tiene la doctrina, se trata de un derecho ciudadano. La revocatoria de mandato no es un mecanismo que puedan promover o autopromover los gobernantes, sino es un derecho que está concedido, es una prerrogativa que está establecida en favor de los ciudadanos. Y otra característica que es reconocida por la doctrina tiene que ver con el hecho de que el ejercicio de este derecho ciudadano tiene que hacerse en el marco de los procedimientos y de los requisitos que las bases constitucionales y que la legislación establezcan para este punto. Entonces, si nosotros somos atentos a lo que es la reforma del 2019 y observamos lo que dice el artículo 35 de la Constitución, pues vamos a encontrar que efectivamente está regulado como un derecho y como una obligación ciudadana, que está regulado como un instrumento de participación que puede ser solicitado por los ciudadanos, no por los gobernantes, sino por los ciudadanos, y que tiene por objeto expresar esa desconfianza y esa valoración negativa de la gestión de un determinado gobernante y que busca por consecuencia, por la vía institucionalizada del voto,
determinar la conclusión anticipada en el ejercicio de un cargo de ese gobernante. Eso lo pueden ustedes observar particularmente en el artículo 3º transitorio del decreto de modificaciones constitucionales. Y luego después hay una serie de reglas que tienen que ver con la temporalidad. En el caso de la temporalidad que nuestra Constitución y nuestra ley, en este caso de revocación del mandato en el ámbito federal, establecen, pues siempre nos dicen que para el caso del presidente de la República, la revocación del mandato se tiene que iniciar dentro de los 3 meses posteriores al cumplimiento del tercer año del gobierno. Y aquí recuerden ustedes que particularmente con relación a esa regla, hubo muchísima discusión en México porque el presidente de la República, el partido Morena también, habían insistido mucho en empatar tanto las consultas populares como en su caso ver los temas de revocatoria de mandato que se hicieran coincidentes con las fechas de realización o de celebración de jornadas electorales de procesos electorales ordinarios o normales. Esa parte, al final de cuentas, no quedó así y por consecuencia, siendo un mecanismo, insisto, de evaluación ciudadana respecto de, en este caso, del presidente de la República, se puede solicitar dentro de los 3 meses posteriores a que ha concluido el tercer año de gobierno. El tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó el 1 de diciembre del año pasado. En consecuencia, de ahí para adelante se disponían de 3 meses para emitir la convocatoria correspondiente. Aunque debo decir que en el caso concreto de este primer ejercicio de revocatoria del mandato, hay reglas especiales que están en el régimen transitorio del decreto de modificaciones constitucionales y que también se dio el hecho de que la ley de revocación del mandato se aprobó hasta septiembre. Recuerden ustedes que la Comisión Permanente del Congreso había intentado durante el mes de agosto aprobar la ley, o más bien convocar a un periodo extraordinario de sesiones para que se pudiera aprobar la ley federal de revocación del mandato. Sin embargo, Morena y sus aliados no tuvieron éxito con ese tema y tuvieron que esperar a que se iniciara el periodo actual de sesiones del Congreso y en consecuencia, pues se hiciera justamente el tema de la aprobación de la legislación correspondiente, el periodo que fue de septiembre en adelante. Entonces, aprobada ya la legislación y que incluso hubo debo recordar aquí también, una sentencia que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió ordenándole al Congreso mexicano que emitiera la famosa ley de revocación del mandato para que el marco normativo que regula esta revocación estuviera completo y que esos lineamientos que el INE había emitido en su momento antes de la emisión de la ley se revisaran para ver si eran acordes, si eran congruentes con la emisión de la legislación que se hizo en septiembre. El INE incluso un poquito después de la emisión de la ley emitió un acuerdo donde modificó para hacer congruentes esos lineamientos al contenido de la legislación, emitió un segundo acuerdo que, insisto, hizo o logró el tema de la congruencia entre la legislación y los lineamientos que había emitido el instituto. Porque aquí había una interpretación en el sentido de que qué ocurriría si no se emitía la legislación, dado que ya teníamos las bases constitucionales. Lo que el INE entendió es que con independencia de que se emitiera o no la legislación, las bases constitucionales eran suficientes y varios estudiosos estaban en la misma tesitura, eran suficientes las bases constitucionales para que se pudiera proceder a la organización de la revocatoria del mandato. Ahora vamos a una serie de requisitos que me parecen importantes que están señalados en la regulación que hay en esta materia. Primero, hay algunos requisitos que yo llamaría de fondo. Uno primero tiene que ver con el hecho de que para que se pueda iniciar el procedimiento de la revocación de mandato se debe contar con el respaldo por lo menos del 3% del universo total de hombres y mujeres que estamos registrados en la lista nominal nacional de electores. Ese es un primer gran requisito que se tiene y que está establecido en las bases constitucionales y legales. Y el 3%, de acuerdo al corte de la lista nominal que ha utilizado el Instituto Nacional Electoral, correspondía a 2.7 millones de personas inscritas en la lista nominal de electores a nivel nacional. Ese es un primer requisito. Un segundo requisito tenía que ver con el hecho de que al menos en 17 de las 32 entidades federativas, de la misma manera se tenía que lograr un universo del 3% de firmas de las personas inscritas en la lista nominal correspondiente a cada una de esas al menos 17 entidades federativas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que al final evidentemente se lograron más de los 2.7 millones de firmas a nivel nacional, pero hubo hasta 25 entidades que
que lograron acreditar, en las cuales se logró acreditar que se tenía también el 3% o más de su listado nominal individual de electores. Ese es un segundo punto que me parece importante. Y luego después hay una regla que está establecida que es obviamente la regla que ahora será la que tengamos que revisar en el ejercicio que tendrá verificativo el día 10 de abril y que tiene que ver con el universo de votantes que podrían volver vinculante la revocatoria del mandato. Y si no hay una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal, para que la revocatoria de mandato en el ejercicio que tendrá verificativo el próximo día 10 de abril se vuelva vinculante, se requiere la participación de por lo menos, al menos el 40% del total de las personas que están inscritas en la lista nominal de los electores a nivel nacional. Y sería vinculante la decisión que sea acompañada de manera mayoritaria por al menos ese 40% de las personas que voten. Si la mitad más uno, es decir, una mayoría absoluta de esos votos, dice que el presidente debe continuar, pues el presidente continúa. Si la mitad más uno dice que debe ser removido, pues entonces debería de ser removido. Ahora, hay, como ya había mencionado, otro tipo de requisitos que están establecidos que prácticamente pues ya han sido observados por parte del Instituto Nacional Electoral por el momento procesal en el que nos encontramos, pero la regulación nos indica que recibida la solicitud, el INE tiene 30 días para emitir la convocatoria, obviamente tiene que verificar el universo de las firmas, y aquí les quiero recordar a ustedes que la recabación de las firmas generó una enorme discusión a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral, en los lineamientos que emitió, estableció que se tenían que emitir las firmas a través de una aplicación informática que se diseñó para recabar esas firmas y que solamente la recabación de firmas en papel se autorizaba, si la memoria no me está fallando, sobre 234 aproximadamente municipios a nivel nacional. En todos los demás lugares que se supone tienen una comprobada conectividad a Internet, tendrían que recabarse las firmas por la vía de esa aplicación y no en papel, salvo en esos municipios alrededor de 234. Entonces, hubo una impugnación que se presentó en contra de ese acuerdo del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral le ordenó al Instituto Nacional Electoral reconsiderar esa situación y aceptar que de manera indistinta las organizaciones ciudadanas o las personas individualmente registradas para recabar las firmas pudieran hacerlo ya sea en papel o en medios electrónicos de esa aplicación. Debo decirles a ustedes que el universo total que reportó el Instituto Nacional Electoral de firmas fue de 11.1 millones. De ese 11.1 millones, se requerían 2.7, ustedes lo recordarán, pero de ese universo de 11.1 millones de firmas, la gran mayoría, poco más de 9 millones, fueron recabados en papel, en fotocopias de las firmas de las personas que apoyan este ejercicio. Y el resto, poco más de 1 millón de ellas, en la aplicación informática del Instituto Nacional Electoral. Y eso llevó a que el Instituto Nacional Electoral, cuando el tribunal sentenció esta situación de que se pudieran utilizar indistintamente el papel o la aplicación informática, el INE recorrió un poco los calendarios para darle cumplimiento a ese mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahí que nos encontramos, pues que la fecha de la celebración de la jornada de votación para la revocatoria actual de mandato se va a llevar a cabo el día 10 de abril. Y cuidado con este tema, porque el 10 de abril empieza formalmente el periodo de vacaciones de la famosa Semana Santa, es decir, es el Domingo de Ramos. Y ese tema creo que no es un tema menor, porque si somos atentos a las tradiciones, a la forma en que los mexicanos atendemos la Semana Santa, pues muchas personas aprovechan para tener un periodo vacacional en lugares distintos al domicilio. Entonces, vamos a ver cómo tiene efecto esta decisión de haber elegido el día 10 de abril como fecha para la celebración de la revocatoria de mandato. Ese es un primer punto que me parece está ahí ya en lo que va a ser la discusión sobre lo que debe de ocurrir. Ahora,
¿Qué sucede una vez que concluye el ejercicio o que concluya el ejercicio de la revocación de mandato? Bueno, el INE tiene que emitir el cómputo. Ese cómputo podría ser susceptible de ser impugnado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su sala superior, resolvería las impugnaciones respectivas y tendría que rehacer el cómputo para determinar cómo quedan los resultados a favor y en contra. Pero aquí lo relevante del asunto sería que en caso, aquí sí ya siendo prácticos con lo que va a ocurrir, en el hipotético caso de que hubiese una decisión mayoritaria para remover al presidente de la República, pues entonces la sala superior tendría que emitir la declaratoria de revocación del mandato y asumiría provisionalmente la presidencia de la República el presidente del Congreso, en este caso es el presidente de la Cámara de Diputados. Ya después desahogaría dentro de los 30 días subsecuentes, el propio Congreso desahogaría el procedimiento para elegir a un presidente. En este caso, me parece que la connotación es de presidente sustituto porque ya estamos en el 4º año del ejercicio del mandato y por consecuencia el que fuese elegido por el Congreso tendría que concluir. Eso de que la votación mayoritaria del 10 de abril indicara que debe ser removido el presidente, entonces lo que las normas establecen en este caso es que el presidente que ocuparía provisionalmente la presidencia de determinar dentro de los 30 días posteriores a la toma de posesión del presidente provisional, tendría que designar a un presidente sustituto para el resto del periodo. Eso dicen las normas. Hasta ahí vamos con el tema de las normas que están reguladas en este momento. Creo que la revocatoria del mandato, y aquí entro a otros temas, también ha generado una enorme discusión, particularmente con los mecanismos del financiamiento para llevar a cabo este ejercicio de revocación del mandato. Creo que sobra decir que el Instituto Nacional Electoral y pues el Poder Ejecutivo y en su momento la Cámara de Diputados sostuvieron un intenso debate con relación al tema de los recursos que se van a utilizar para cubrir la revocatoria del mandato. Cuando el Instituto Nacional Electoral en agosto del año pasado aprobó su proyecto de presupuesto para enviarlo al titular del Poder Ejecutivo, incluyó lo que el INE consideró es el costo de la revocación de mandato por un monto de 3,830 millones de pesos. Esa cantidad en un principio generó una enorme discusión e incluso el consejero presidente del propio INE fue invitado a la Cámara de Diputados para que pudiera exponer las razones por las cuales ese presupuesto era el que se necesitaba para poder organizar la revocatoria de mandato. Y creo que la razón principal está en el contenido de la Ley Federal de Revocación del Mandato, que establece que es obligación de la autoridad electoral, en este caso del INE, colocar el mismo número de casillas que se hayan tenido en la última elección previa a la revocatoria del mandato. En este caso, en la elección del año de 2021, el Instituto Nacional Electoral colocó alrededor de 163,500 y fracción de casillas en todo el país y por consecuencia ese era más o menos el universo de las casillas que tenía que colocar. El INE habló de la posibilidad de instalar más o menos unas 161,000 casillas y dijo que requería esa cantidad de recursos para poder instalar todas las casillas requeridas para poder recibir la votación. El hecho concreto es que las discusiones se atoraron, el INE tuvo una enorme reducción presupuestal que le impidió obviamente llegar con todos los recursos para el ejercicio de la revocatoria de mandato, hizo una solicitud de ampliación presupuestal que en su momento estuvo incluso anticipada por una especie de controversia constitucional que el INE le planteó a la Corte para que la Corte revisara la decisión que tomó la Cámara de Diputados para reducirle al Instituto Nacional Electoral esa cantidad de recursos que evidentemente hacían prácticamente imposible la posibilidad de la organización de la revocatoria de mandato. Estoy hablando no en este caso de mi punto de vista, sino de las declaraciones que el Instituto Nacional Electoral hizo con relación a este punto. Primero, por lo que hace a la impugnación planteada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la base de la impugnación que planteó el Instituto Nacional Electoral, el ministro Alcántara dijo el INE debe continuar con la revisión
de su propio presupuesto y ver si se juntan el umbral de las firmas. No había todavía un universo de firmas equivalente a 2.7 millones de mexicanas y mexicanos para poder emitir la convocatoria. Entonces, lo que dijo la Corte a través de este acuerdo del ministro Alcántara fue: revisen ustedes primero si se juntan las firmas y mientras tanto continúen con la revisión de sus partidas presupuestales para ver eventualmente de qué recursos dispone finalmente el Instituto Nacional Electoral. Luego después, la institución electoral, el INE, emitió un acuerdo por el cual decía que en caso de que se concluyera la revisión del umbral de las firmas y se juntara ese 3% de las firmas, 2.7 millones, pues entonces ellos suspenderían temporalmente las actividades subsecuentes hasta que se pudiera conocer la decisión al fondo de los planteamientos impugnativos presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante ese acuerdo del Instituto Nacional Electoral, que no dejaba sin efecto el ejercicio de la revocatoria, sino que decía que las actividades subsecuentes se retomarían una vez que se conocieran las determinaciones finales de la Corte con relación al presupuesto, pues entonces ya se procedería a avanzar con la revocatoria del mandato. Entonces ocurrió que pues en la persona del presidente de la Cámara de Diputados, del diputado Sergio Gutiérrez Luna, se presentó un incidente de suspensión a este acuerdo que se planteó a la propia Corte, y a través de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se determinó que no era válido el acuerdo establecido por el INE, vamos a decirlo de manera muy rápida y sencilla, que no era válido el acuerdo tomado por el Instituto Nacional Electoral y que por consecuencia no se podían suspender las actividades subsecuentes a la conclusión de la revisión de las firmas. Así que el INE tuvo que continuar con la organización de la revocatoria de mandato y al final, como todos sabemos, pues no hubo ningún tipo de decisión favorable para que se le dotara de mayor capacidad presupuestal. Solo en una impugnación que se presentó en paralelo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior determinó que el INE le podría presentar una solicitud de ampliación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pudieran apoyar con la entrega de recursos adicionales que permitieran la organización de la revocación del mandato. Debo decir que en el contexto de esa sentencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral tuvo un aspecto que a mí me pareció, y eso sí es una opinión a título personal, que no me pareció afortunado porque dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedaba vinculada a responder en forma motivada la petición de ampliación presupuestal por parte del INE, debidamente fundada y motivada, eso dice la sentencia. Pero en el contexto en el que se dio esta sentencia del tribunal, pues el INE presenta una solicitud de ampliación ya en ese momento por un universo de 1,738 millones de pesos, si no me estoy equivocando, pero ya sabíamos que la fundamentación y la motivación serían para decir que no. Y de hecho, en alguna declaración que sobre este particular hizo el secretario de Gobernación, digamos que de pasadita el secretario de Gobernación dijo que veían algunos problemas para poder apoyar la petición del INE, porque era necesario contar con toda la disponibilidad de los recursos públicos para poder atender las responsabilidades del gobierno federal y particularmente para atender las exigencias de los programas sociales que se tienen hoy día en el gobierno federal. Entonces, ya se veía muy complicado que se pudiera atender positivamente la petición sobre la revocatoria del mandato que tiene o que tenía el Instituto Nacional Electoral en la posibilidad de esa ampliación presupuestal. Eso no ocurrió así y finalmente el INE llegó a la decisión de que pues podría avanzar con el tema de la revocatoria de mandato. Sucedieron también las sentencias de parte de la Corte, pero esas sentencias pues simplemente le dijeron al INE que pues organizara con las posibilidades presupuestales que tenía la revocatoria con algún ajuste al propio ejercicio de la revocatoria de mandato. Y ese ajuste se dio esencialmente en el tema del número de las casillas que se van a instalar.
habrá alrededor de 57,000, poquito más de 57,000 casillas a nivel nacional. El INE no va a instalar una casilla en cada una de las secciones electorales, sino han elegido un universo de 57,000 lugares distintos donde serán instaladas esas mesas directivas de casilla. Lo que sí es un hecho es que el INE va a garantizar que en ese universo de las 57,000 casillas exista una boleta por cada una de las personas que estamos inscritas en la lista nominal. Es decir, se amplió el número de las boletas que van a ser entregadas en cada mesa directiva de casilla y que permitirían que todas las personas que se acerquen a votar, si van todos los que están en la lista nominal, más de 93 millones de personas, pues entonces habría una boleta para todos y cada uno de nosotros en esas mesas directivas de casilla y se podría votar. La única problemática que yo veo es que en los puntos de traslado de algunos puntos de las secciones electorales serán más largos para los electores, aunado a que, como ya había mencionado, la fecha es del 10 de abril, día donde empieza la Semana Santa, pues vamos a ver cómo afectan estas cuestiones logísticas para el desahogo del ejercicio de la revocatoria del mandato. Creo que al final de cuentas la regulación constitucional que tiene nuestro mecanismo de democracia participativa directa es un mecanismo que coloca demasiado alto el umbral para los ciudadanos que quieran ir a solicitar la revocatoria del mandato. 3% de la lista nominal es una cantidad muy fuerte para los ciudadanos organizados a nivel de sociedad civil. Habría que ver cómo se hizo para poder tener este umbral de los 11.1 millones de firmas, pero los ciudadanos por sí mismos tienen demasiada alta la vara para poder solicitar la revocatoria de mandato. Segundo lugar, a mí me parece que se queda firme, se queda bajo la expectativa de una reforma constitucional que regule la revocatoria de mandato, pero no incluya de una vez en bases constitucionales la posibilidad de que se puedan someter a revocatoria de mandato el resto de los nombramientos, senadores, los diputados y por supuesto también una base constitucional que en el caso de los estados se está regulando a nivel de las constituciones locales para los ayuntamientos y los propios congresos locales, pero ahí hay ese punto. Ahora, creo que la parte más fuerte que tiene que ver con la discusión actual de la revocatoria de mandato tiene que ver con qué pueden hacer y qué no pueden hacer los servidores públicos, porque al final de cuentas las bases constitucionales y la Ley Federal de Revocación del Mandato lo que están haciendo es establecer una especie de reglas similares para la revocación del mandato a las que rigen el desahogo de un proceso electoral en varios de sus componentes. Y una cuestión que tiene que ver con un proceso electoral está en las prohibiciones que se establecen para la actuación de los servidores públicos y particularmente para la posibilidad de la emisión de la propaganda gubernamental. La propaganda gubernamental, dicho de manera coloquial, pues son anuncios que tienen que ver con los programas de gobierno, con la promoción de los programas de gobierno y particularmente con los resultados de los programas de gobierno. Y por eso justamente en el artículo 134 constitucional hay una base que dice que los recursos públicos no pueden ser utilizados para efectos electorales. De la misma manera, la regulación que opera sobre la revocación de mandato establece con claridad que no puede haber uso de recursos públicos para la recabación de las firmas, pero tampoco para la promoción de la revocatoria del mandato. Entonces está esa parte que está ahí. Luego, el artículo 41 constitucional establece que no se pueden, durante las campañas y durante la veda electoral, no se pueden promocionar logros de gobierno. ¿Qué es un logro de gobierno? Pues por ejemplo, el gobierno ha logrado la disminución de la inflación o el crecimiento de la economía a una tasa del 7% anual. Hemos logrado en materia de seguridad pública o de ataque al crimen organizado las siguientes cuestiones. O se han construido tales obras, el aeropuerto de Santa Lucía es un éxito y la carretera México-Pachuca ya se arregló para poder llegar con mucha rapidez al nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Ese tipo de cuestiones son logros de gobierno y no se pueden difundir ni en la etapa de las campañas electorales, ni en la etapa de la veda electoral, y tampoco en el periodo de la revocatoria de mandato. Aquí, ojo con este tema, todo el periodo que tiene que ver con la revocatoria del mandato es un periodo prohibido para la difusión de propaganda gubernamental. ¿Cuál es para efectos de este ejercicio el periodo prohibido?
Bueno, corre del 4 de febrero, fecha en la cual se emitió la convocatoria, y hasta el 10 de abril, que es el día en el cual se va a celebrar la jornada de votación. Entonces, esa parte hay que tenerla muy en cuenta. Ahora, ningún servidor público puede difundir logros de gobierno, pero tampoco puede contratar espacios en radio y televisión para poder difundir la revocatoria de mandato. Y ojo con este punto, si bien los ciudadanos tienen el derecho para promocionar la revocatoria de mandato, lo pueden hacer por cualquier mecanismo, menos por la contratación de espacios en radio y televisión. Es el INE la única instancia que a través de los tiempos oficiales del Estado mexicano puede hacer una promoción de la revocatoria del mandato, y de hecho el INE tiene la obligación de organizar foros para la discusión de la revocatoria del mandato. El INE tendrá 3 foros que correrán prácticamente durante el mes de marzo y hasta antes del 10 de abril, para que personas que están a favor y personas que públicamente han dicho que están en contra, han dicho públicamente que están a favor o públicamente han dicho que están en contra, van a participar en este ejercicio. No están invitados hasta donde logro ver en la lista que aprobó el Instituto Nacional Electoral, legisladores, no están gobernantes, servidores públicos en general, no están considerados, no están consejeros electorales o exconsejeros electorales, están básicamente personas de la academia y personas de los medios de comunicación que, insisto, desde sus perspectivas de análisis se han manifestado a favor o en contra del ejercicio de la revocatoria del mandato. Pero eso está, digamos, reservado para el Instituto Nacional Electoral. Pero en general, volvemos al punto, no se pueden contratar espacios en la radio y la televisión para poder difundir la revocatoria del mandato. Y creo que un punto que también vale la pena mencionar es que los medios de comunicación o todas aquellas empresas que se dedican a realizar encuestas no podrán publicar resultados de ejercicios demoscópicos ni el día de la revocatoria del mandato ni dentro de los 3 días naturales previos a la jornada de votación de la revocatoria del mandato. Es una regla muy parecida a lo que opera con las elecciones constitucionales que tenemos en nuestro país para efectos federales y para los estatales. Entonces, estas prohibiciones están ahí. ¿Qué es lo único que sí se puede hacer? Ojo con este punto. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues se pueden promocionar campañas informativas solamente en los temas que la Constitución permite, que son temas vinculados a la salud, temas vinculados a educación y temas vinculados a protección civil, pero en su modalidad de que tengan una característica de ser campañas informativas sobre temas de salud o sobre temas de educación o sobre temas de protección civil. Si hay alguna situación de una lluvia que genere desastres naturales, de una lluvia que genere inundaciones y ponga en peligro a las comunidades que sufren estas inundaciones, pues entonces puede haber la colocación de algunos anuncios en los medios de comunicación diciendo qué se tiene que hacer en esos casos, cómo se apoya a los ciudadanos, dónde están los albergues, si hay apoyos de otra naturaleza que las autoridades estarán brindando, pero siempre y cuando sean campañas de carácter informativo sobre estos temas. Eso sí se podría hacer. Hay, sin embargo, pues algunos funcionarios que han empezado a realizar algunas actividades, pues en esta inquietud de que la revocatoria del mandato sea un ejercicio concurrido, que exista el 40% o más de participación y que la gente se exprese a favor o en contra. Y entonces vimos cómo los gobernadores de las 18 entidades que gobierna Morena y sus aliados firmaron un desplegado que colocaron en redes sociales y donde en ese desplegado pues hacían una apología del presidente de la República. Aquí no me voy a meter para que no nos pongan a Messi o a Maradona otra vez, pues no me voy a meter si tienen razón o no, pero es un hecho concreto que ese desplegado que se colocó por parte de los gobernantes de Morena y sus aliados, pues aludían a logros de gobierno. Desde otra perspectiva, el Instituto Nacional Electoral, a través de la emisión de medidas cautelares, dijo que podrían constituir difusión de propaganda de carácter gubernamental que está prohibida en este periodo que va del 4 de febrero y hasta el día 10 de abril, y por tanto ordenó que se retirara ese desplegado.
y la medida cautelar emitida por el INE, dado que puede generar una lesión al buen desahogo y obviamente a la observancia de las reglas que rigen a la revocatoria de mandato, fue ratificada por la Sala Superior del Tribunal, aunque el fondo del asunto todavía no está resuelto por el tribunal en su sala regional especializada. Luego después, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, colocó en Twitter un mensaje que, entre otras cosas, decía que se van a invertir, me parece que 800 millones de pesos en obras hidráulicas de la delegación Iztapalapa. Entonces, ahí está promocionando también cuestiones, es propaganda gubernamental, está promocionando un programa de gobierno y eso también está prohibido en las bases constitucionales, así que se le ordenó que retirara esa, por la vía de una cautelar, que retirara esa mención en su cuenta personal de Twitter. Y luego también está un asunto que todavía no tiene un desenlace, pero que fue el discurso que la gobernadora del estado de Colima pronunció ante el presidente de la República, si no me estoy equivocando, el jueves de la semana pasada, donde también hizo una tremenda apología de lo que significa la cuarta transformación, el proyecto de la cuarta transformación y lo que ella llama los logros del presidente de la República. Vamos a ver qué hace el INE si es que se han presentado quejas en contra de ese discurso. Pero es un hecho de que veremos una movilización intensa. Creo que al final de cuentas las reglas que rigen el tema de la propaganda gubernamental en la revocatoria del mandato, pues son reglas rígidas, son reglas que corresponden a un modelo cerrado, pero que opera lo mismo para las elecciones y que además es un modelo que fue retomado por los actuales legisladores, que en su mayoría son del partido en el gobierno, es decir, no son reglas que se inventó el Instituto Nacional Electoral y las estableció para este ejercicio, sino que son reglas que están establecidas en una ley que fue aprobada ya con una mayoría del partido Morena y de sus aliados, en este caso el Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, para efectos de la regulación de la revocatoria del mandato a través de la ley correspondiente. Un último comentario para cerrar mi intervención en este caso tiene que ver con aquí mi opinión personal de qué es lo que se quiere finalmente con una revocatoria del mandato que digamos, en mi opinión, en su vertiente ciudadana ha sido desvirtuada, porque ha sido esencialmente promovida por el presidente. ¿Por qué y en qué sostengo esto? Digo, bastaría ver el discurso del 1 de diciembre, cuando en la parte final del discurso el señor presidente de la República dice que le importa mucho la revocatoria del mandato porque quiere saber cuál es el nivel de apoyo que tiene el proyecto de la cuarta transformación. Eso no es una invención mía, ahí está el discurso claramente dicho por el presidente de la República. Está la movilización que ha tenido el partido Morena, el llamado a los legisladores para que promuevan la revocatoria del mandato, que en aquel entonces se podía porque pues no estaba todavía definido si habría o no, no había periodo de revocatoria, nada más que el 4 de febrero se emitió la convocatoria y de ahí para adelante ya se aplican estas reglas que hemos mencionado. Pero también creo que le importa mucho al actual régimen gubernamental, le importa mucho tener un esquema de medición oficial de su popularidad. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones en 6 estados de la República donde se juegan 6 gubernaturas en las entidades federativas. Para Morena es ganar o ganar, porque ninguna de las 6 gubernaturas están gobernadas por Morena, ese es un primer punto. Segundo lugar, porque los ejercicios demoscópicos recientes pues indican con mucha claridad que en 2 entidades pareciera que ya no hay nada que hacer, porque ganará Morena sin más, que son Oaxaca y el estado de Quintana Roo. En el caso de Aguascalientes, ahí parece que los ejercicios demoscópicos le dan una preferencia de la votación al Partido Acción Nacional, y hay un estado que genera ciertas, pues digamos, reflexiones, porque si bien el candidato o candidata de Morena van en primer lugar en las encuestas, pues es un hecho que particularmente en las elecciones del 2021 la mayor parte de las posiciones políticas las ganó el Partido Acción Nacional, que es el estado de Durango. Vamos a ver ahí qué es lo que sucede, es una incógnita. En otro estado, como el caso de Hidalgo, donde nunca ha gobernado un partido distinto al PRI, pues también la candidatura en la persona de Menchaca llevaría en las encuestas, hablo de las encuestas, vamos a ver ya en el mundo de la realidad qué sucede, pero llevaría al senador Menchaca una ventaja sobre la diputada Carolina Villano, que sería la candidata del PAN, PRI y PRD en esa entidad federativa. Entonces,
yo creo que se busca un ejercicio de medición oficial que refrende en un ejercicio organizado por la autoridad electoral con reglas específicas que la diferencien de otros ejercicios como fueron las famosas encuestas para el tema del aeropuerto, y que tengan resultados creíbles con procedimientos establecidos en la legislación y operados por la autoridad electoral. Al final de cuentas, a mí me parece que los ciudadanos mexicanos estamos en una disyuntiva. ¿Debemos ir o no debemos ir a las urnas el próximo 10 de abril? Pues yo creo que esa es una pregunta que cada quien tiene que contestar. En el foro interno, cada una de las personas, de los votantes, pues tendrá que decidir si quiere o no acompañar el ejercicio. Yo lo que digo es, hay una oportunidad para decir sí o para decir no, en una pregunta que también quedó un poco rebuscada en la papeleta, porque en rigor la revocatoria de mandato tiene que ser, como ya dijimos, una iniciativa ciudadana que nace cuando se tiene desconfianza de que la gestión es correcta y que por consecuencia plantea la remoción del presidente, no la ratificación del presidente. La pregunta tiene dos aristas, pero ya vimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una votación dividida de 6-5, determinó que la pregunta estaba bien y que con esa tendríamos que ir a la revocatoria del mandato. Pues cada quien tendrá que tomar la decisión. Creo que hay la infraestructura suficiente para que se haga esta revocatoria del mandato y sobre todo para tener confianza en que la autoridad electoral la va a operar con absoluta imparcialidad. Pues digamos son algunos comentarios con relación al tema de la revocatoria, doctor Julio Jiménez, y por supuesto quedo a las órdenes de ustedes por si hay alguna pregunta, algún comentario que se quiera hacer, encantado de atenderlo si es que ese fuera el caso. Le agradecemos al doctor Marco Antonio Baños Martínez, el análisis que nos ha compartido sobre este importante tema, esta reforma obviamente a nuestra Constitución, en su artículo 35, en relación a este ejercicio de democracia participativa. En atención al tiempo y al horario establecido, pregunto al presidente del Colegio Nacional de Abogados si nos autoriza una ronda de 5 minutos para formular algunas preguntas directas al ponente de esta noche. Señor presidente, quedo en espera de su autorización. Sí, desde luego, desde luego. Es muy, muy importante. Gracias, señor presidente. Procedo a preguntar a los asistentes a esta sesión, a los miembros del Colegio Nacional de Abogados y a los invitados especiales, si alguien tiene alguna pregunta que desee formular a nuestro invitado de esta noche. Bueno, yo quiero hacer una. Adelante, señor presidente. A lo mejor se me barrió, A lo mejor se me barrió de lo que usted dijo, doctor, pero con el presupuesto actual del INE no se pueden poner las mismas casillas de votación que hubo la vez pasada. Sí, en efecto, señor presidente, no hay posibilidades de que el INE, con el presupuesto del que dispone actualmente, pueda instalar el mismo número de las mesas directivas de casilla y, por tanto, de las más o menos 161,000 que en un principio tenían previstas para ser instaladas, solo van a instalar poco más de 57,000 casillas que van a ser colocadas estratégicamente a lo largo del territorio nacional para intentar que cubran a la mayoría de los votantes. Boletas sí va a haber para los 93,5 millones de personas que estamos en la lista nominal. Sí, el esfuerzo es encomiable, sin embargo, es inconstitucional. Sí, en ese sentido tiene usted razón, sin embargo, en las interpretaciones que hizo la Corte y en este caso el Tribunal Electoral, pues se determinó que ante la insuficiencia presupuestal el INE tendría que proceder a un ejercicio que eventualmente no respetara, como va a ser el caso, la regla de que se tiene que instalar el mismo número de las casillas. En esa parte tiene usted toda la razón, estamos ante una aplicación diferenciada de lo que dicen las bases y las reglas establecidas en la ley. Sí, porque el hecho de que lo diga la Corte no es el constituyente, o sea, la Corte no es quién. Efectivamente. Pero tendría que haberse convocado un poder constituyente para que se hiciera la modificación. Si no, estaríamos en una inseguridad jurídica tremenda. Cada vez que la Corte quiere, va a modificar la Constitución. Y si se modifica la Constitución, se modifican las leyes secundarias. Sí, esta es una de las partes que a mí me parece fundamentales y yo tengo total coincidencia con lo que usted dice, pero además, pues lamentablemente hemos visto cómo en otros temas tan delicados
la Corte no se ha pronunciado con mayor celeridad. Vimos el caso concreto del transitorio, que por las leyes que impulsan el tema de la profesionalización del Poder Judicial, pues buscaba la ampliación del periodo de los integrantes del Consejo de la Judicatura y del presidente de la Corte. El propio presidente de la Corte lamentablemente no se pronunció rechazando la posibilidad de que ese artículo ni siquiera se analizara. ¿Qué se le tenía que analizar? Pues era un artículo transitorio que estaba por encima de 2 bases constitucionales. Esa parte a mí me parece que ha sido lamentable. Creo que debió de haberse tomado alguna determinación que hiciera posible el cumplimiento de la base constitucional y de la ley para establecer la totalidad de las casillas, pero ahí sí se requería un asunto que tenía que ver con la disponibilidad presupuestal de la que no dispuso el INE. Muchas gracias, doctor. Al contrario, presidente. Convocamos e invitamos a los integrantes y asistentes a esta sesión. Si alguien tiene alguna pregunta que desee formular, tengo a la licenciada Lilia Isabel Barrios. Adelante, licenciada. Buenas noches. Yo quisiera saber cuáles van a ser las 2 preguntas que aparecerán en la boleta y cuáles para si quiero que se revoque o no quiero que se revoque. Gracias, maestra. Creo que es muy importante lo que usted ha planteado. Es una pregunta que se desdobla en 2 respuestas. Primero, ¿usted está de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador, como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, continúe en el ejercicio de su cargo hasta la conclusión, o desea que sea removido en forma anticipada? Más o menos ese es el contexto. Es decir, una pregunta, si usted desea que continúe; segunda pregunta, si usted desea que sea removido, o bien desea usted que continúe hasta la conclusión de su mandato. Okay. La primera es, ¿está de acuerdo con AMLO que continúe? Sí. Ahí, si yo contesto no, es que quiero que se vaya. Es correcto, así es. Okay. Gracias. A usted, maestra. ¿Alguien más de los asistentes a esta sesión que desee formular alguna pregunta, alguna duda, inquietud que tengan concretamente sobre el ejercicio de democracia participativa? Tenemos al licenciado Miguel Martínez. Adelante, señor licenciado. Muchas gracias, muy amable, Julio. Yo quisiera que nos ilustrara el ponente en relación a la conveniencia ciudadana de asistir a ejercer este voto libremente, desde luego, porque hay mucha propaganda de que están invitando a que la gente no concurra a las votaciones. Yo quisiera escuchar su opinión. ¿Qué nos puede decir el ponente? Bueno, me referí de alguna manera a este punto. Le agradezco muchísimo la generosidad de su pregunta. Yo en lo personal soy partidario de que se pueda acudir a las urnas y, como usted lo mencionó, con absoluta libertad se ejerza el derecho para manifestar una opinión, para que continúe o para que se vaya. Al final de cuentas, nosotros vamos a pagar la revocatoria del mandato, porque el dinero público, y en eso todos estamos de acuerdo, pues proviene del pago de los impuestos que hacemos con nuestras actividades profesionales. Entonces, creo que es una oportunidad para ejercer por primera vez una evaluación. Creo que no nos debemos dejar llevar por la publicidad de los que están promoviendo para que se quede el presidente. No vayan y ratifíquenlo, porque así se puso en algunos módulos de recabación de las firmas. Ustedes recordarán. Creo que para hacer un ejercicio, para retomar incluso la naturaleza ciudadana de la revocatoria de mandato, nos tenemos que hacer de las urnas, nos tenemos que apropiar en el buen sentido, en el sentido del ejercicio del derecho ciudadano, y evaluar lo que nosotros consideremos como lo que ha sido la gestión del actual primer mandatario, y digamos, quiero que se vaya o quiero que se quede. Ya localicé bien la pregunta en términos de lo que me pedía la maestra Lilia, y aquí la voy a leer. La pregunta que va a estar en la papeleta dice así: ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Entonces, primera respuesta que uno puede cruzar: que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. Eso va a aparecer en un recuadro
en la boleta. Entonces, los que quieran que se le revoque el mandato, pues tendrán que cruzar ese recuadro. El segundo recuadro que dice que siga en la presidencia de la República. Los que quieran que siga, pues cruzarán ese recuadro. Los que quieran que se vaya, pues cruzarán el recuadro que dice que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. Y reitero, los que quieran que siga, pues dice así, que siga en la presidencia de la República. Entonces, me parece a mí que siendo la primera vez que vamos a ejercer un mecanismo de control ciudadano, y dado que lamentablemente por la forma en que se promovió en un principio, por el posicionamiento que ha tenido el presidente, el partido Morena, que es el partido mayoritario, pues vayamos a las urnas y que cada quien decida en libertad si quiere que se vaya el presidente o quiere que se quede. Eso ya dependerá de cómo cada quien en libertad, como bien lo ha mencionado usted, maestro, pues evalúe la gestión del actual presidente. Pero la verdad es que sería muy lamentable que no haya una evaluación, digamos, objetiva y racional, tomando en cuenta la forma en que está redactada la pregunta, porque es una pregunta que por lo menos sí es mucho más clara que lo que fue la consulta popular del pasado primero de agosto, que obviamente tenía muchísimas complicaciones de carácter legal en su formulación. Muy amable, maestro. Quiero hacer una observación, si me permiten. Por favor, maestro. Nos comenta usted, gracias a las preguntas y los recuadros que se deben de cruzar, pero me queda una duda. Están juntos los recuadros. Si la persona dice que no, cruza un recuadro y el otro lo dejará en blanco. Ajá, sí, o sea, nada más se puede cruzar una de las dos. Si se cruzan las dos, el voto será nulo. Exactamente. Muy amable, maestro. Gracias. Muchas felicidades. Miguel, muchísimas gracias. Estamos dentro del tiempo establecido para la ronda de preguntas. Si nos da tiempo para una pregunta más que deseen formular a nuestro invitado, el licenciado Óscar López Araiz, adelante, licenciado. Tu micrófono, si es tan amable. Bien, se escucha, ¿verdad? Gracias, doctor Baños, por sus comentarios muy interesantes. Nos han dado mucha luz, aunque muchos de los otros ya los hemos escuchado en todas partes, porque es un tema que se acepta y se conoce plenamente ahorita en el ámbito popular del pueblo de México. Pero tengo una pregunta particularmente para usted y entiendo su posición, que es un tanto técnica, pero también abarca lo político. Y esta pregunta no sé exactamente si se tome de una manera o de otra, está en la rayita, pero sí me salta la duda. ¿Por qué? Si es una pregunta que puede ser combativa a la actitud, al desarrollo, al desempeño de su postura del presidente, ¿por qué el presidente está tan insistente, tan deseoso de que se haga esta votación? En el entendido de que desde un principio se dijo que esta votación no era para este periodo, sino que era para los periodos posteriores. Quién sabe ahí cómo llegó a acordarse para que se pudiera hacer en este periodo. Sin embargo, la pregunta queda suspendida todavía, queda pendiente de conocer su respuesta. ¿Por qué el presidente insistió tanto? Porque hasta puso a su gente, a los colaboradores que tiene y que traían chaleco y todos pidiendo el voto y pidiendo que fueran a votar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Si es una parte, siendo que él debía de ser imparcial, quieren o no quieren, el pueblo lo decide, él insistió mucho en que se hiciera. No entiendo. Si es una cosa de carácter político y no le compete o no sea el momento para comentarlo, está usted en la mejor razón de poder negar la pregunta. No, a ver, don Oscar, muchas gracias por la pregunta y por supuesto que no le daré la vuelta. Ya he escrito algunas columnas
expresando mi punto de vista con relación a este asunto. Es una respuesta eminentemente política. Yo lo que creo es que la República sabe muy bien que él es un político carismático, que es él, dentro del proyecto de la Cuarta Transformación, quien tiene o quien es depositario de la confianza y de la enorme popularidad de la que goza entre un sector muy grande de la población mexicana. Pero esa popularidad que tiene el presidente no se traslada en automático a los demás candidatos del partido de Morena, y tampoco le darían al presidente de la República, así por la vía de las encuestas, una posibilidad de conducir en forma adecuada la segunda parte de su mandato, y sobre todo salir airoso de una apuesta que él hizo con la sucesión presidencial, porque a diferencia de lo que ha ocurrido en todos los sexenios anteriores, el presidente de la República adelantó el proceso de la sucesión presidencial y prácticamente se ha decantado, lo ha hecho de muchas maneras ya público, el apoyo que tiene por la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y yo creo que el presidente lo que está buscando es mantenerse en la calle, mantenerse en la boleta. Él es un político nato, es un hombre que tiene un enorme conocimiento de la política, y entonces él quiere tener ese contacto permanente con la gente que le permita decir: tengo el respaldo de la enorme mayoría de los mexicanos, y entonces hacer de una manera, pues vamos a decirlo, como ocurrió, por ejemplo, en aquella elección de Iztapalapa, cuando Clara Brugada no pudo ser la candidata y Juanito fue el candidato, y López Obrador le dijo en aquel entonces: tú vas a ser, pero cuando ya haya concluido esto, pues le vas a dar oportunidad a Claudia de que, a Clara, que ella sea quien asuma en ese momento Iztapalapa, como ocurrió después, según quedó asentado en la historia. Y ahorita nosotros podemos ver las encuestas que hay de intenciones del voto para los que podrían ser candidatos a la presidencia de la República en el 2024, pero también están las elecciones locales de este año, son 6 gubernaturas, ya Morena y aliados tienen 18, está también en el 2023 una elección muy importante, porque es el estado más grande electoralmente hablando de la República el que estará en juego, que es el Estado de México, y por supuesto, insisto, viene en el 2024 el juego de la sucesión presidencial. La revocatoria del mandato podría ser ese mecanismo de medición oficial que le diga al presidente, en un instrumento operado por la autoridad electoral: usted sigue siendo el más popular. Espejito, espejito, ¿quién es el más popular? La revocatoria le debe decir que es él. Como le han dicho las encuestas, en rigor, si ese fuera el propósito, pues simplemente no tendría razón de ser hoy la revocatoria, pero sin embargo, por eso yo decía, en las condiciones actuales, pues entonces que cada quien vaya y en conciencia vote, ¿no? Eso ya será una decisión que cada quien tome en su ámbito personal. Muchas gracias, don Oscar. Tengo una pregunta más del licenciado Alejandro Solís. Adelante, señor licenciado. Sonido, no tiene sonido, Alejandro. Conecta. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya? Sí. Gracias, Julio, gracias, Carlos. Quiero felicitar al doctor Baños por su excelente exposición. Yo lo sigo mucho en sus escritos, en sus comentarios, en sus publicaciones. Quería preguntar nada más una situación desde el punto de vista de la retroactividad. ¿No se está aplicando retroactivamente este ejercicio democrático? Porque considero yo que de acuerdo a la fecha en que se hizo la reforma constitucional, se publicó la ley federal de revocación, etcétera, sería aplicable, pero para el próximo ejercicio del próximo presidente de la República a partir del 2024. Pero no es una aplicación retroactiva que se esté llevando a cabo este ejercicio ahora, precisamente durante el mandato del licenciado López Obrador. Bueno, esta es una pregunta muy importante, don Alejandro. Creo que sí, que podría haber una aplicación retroactiva, y obviamente pues hay ya una vertiente de estudio que incluso ha llegado a decir que si mayoritariamente hubiera una votación para que el presidente se retire, sea removido de su encargo, pues entonces no se podría ir, porque entonces hay una aplicación retroactiva que lo estaría perjudicando y no le permitiría cumplir con el mandato. Pero a mí me parece que
ha sido fundamentalmente el propio presidente el que ha apostado porque la revocatoria se haga, lo tuvo como un compromiso de campaña y ahora bajo el argumento de que se va a sentar un precedente y que ahora la democracia mexicana será más fuerte con la posibilidad de remover a los malos gobernantes, pues está ahí. En el fondo está lo que he venido diciendo. Al presidente lo que le importa es estar en una boleta, es refrendar las bases de la popularidad que lo llevaron a la presidencia de la República y poder administrar de manera, desahogada en términos del respaldo popular del que gozaría, con sus 3 años que le faltan, sus poco menos de 3 años que le faltan para el ejercicio del cargo y luego después conducir adecuadamente la sucesión presidencial, donde, bueno, pues hay que ver que hay grupos muy poderosos dentro del propio Morena que se están disputando la posibilidad de la candidatura presidencial. Pues hay que ver lo que anda haciendo Marcelo Ebrard, lo que significa Marcelo Ebrard en este grupo y además, digamos, si tendríamos que señalar dentro del gabinete del presidente López Obrador a alguien que tiene un peso importante y que además ha cumplido con mucha eficacia con sus, atribuciones como canciller, pues ha sido justamente Marcelo Ebrard. También está la disputa que se tiene con Monreal y bueno, pues ya esta pareciera evidente separación que tiene con el presidente de la República y obviamente pues está el afecto que el presidente tiene especialmente por la jefa de gobierno, por la gestión de la jefa de gobierno, por la participación que está tenido a lo largo de los años con él y obviamente eso es lo que está en términos más que jurídicos, sino más de carácter político, animando el desahogo de la revocatoria de mandato. Pero yo estoy completamente de acuerdo con usted. En rigor, pues hay varias vertientes de análisis. Hay una aplicación retroactiva de la ley, tendría que ser hasta el 24, pero también hay una decisión que los integrantes de Morena en las cámaras han aprobado y que generaría un beneficio político claro al presidente de la República. Y eso también tiene algunos criterios jurisprudenciales de parte de la Corte para que no se tomen medidas que beneficien directamente a quienes las promueven. Gracias, doctor. Gracias a usted, don Alejandro. Está requiriendo el uso de la palabra el licenciado Rodolfo Sosa. Señor licenciado, adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, licenciado. Primeramente, pues me disculpo por no poner la cámara, porque pues por cuestiones de trabajo estoy en la oficina todavía. Felicito mucho a nuestro ponente de esta noche y al mismo tiempo yo le agradezco mucho sus palabras de esta noche. Va a cerrar nuestro señor vicepresidente, el licenciado Óscar López Araiza, la ponencia del día de hoy y pues le reitero los agradecimientos y las felicitaciones. Muchas gracias, don Rodolfo. Me siento muy honrado con su comentario. Muchísimas gracias. A usted, doctor. No sé si Julio quisiera dar algunas palabras antes de cerrar. No. Cedemos en atención al horario y al tiempo que ustedes han establecido a la clausura, licenciado Óscar. Adelante. Bien, entonces, no hay mucho que decir realmente. El reconocimiento es pleno, es muy amplio, nos sentimos muy orgullosos, de verdad es un privilegio tenerlo con nosotros, licenciado Baños, doctor Baños, porque nos ha dado mucha luz, como lo dije hace un rato, y además nos ha permitido conocer de viva voz, de la voz de esa autoridad independiente que es el INE y que es uno de los orgullos de México y por el que tenemos que pelear para que siga manteniéndose y siga teniendo la independencia que tiene. Le agradecemos mucho el que usted en representación del INE haga uso de la voz ante estos miembros del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, que me siento muy orgulloso de pertenecer, y que nos permita a usted poder escucharlo, saber y conocer sus puntos de vista. Nos ha dado mucha amplitud con la idea en el sentido práctico, en el sentido teórico, en el sentido político y también en el sentido jurídico.
le estamos muy agradecidos por su atención, por el tiempo que se ha tomado la molestia en dedicarnos. De verdad estamos muy agradecidos, y a nombre de todos los compañeros que están escuchando, los que no pudieron estar y que seguramente van a ver esta retransmisión porque se está grabando, le doy las gracias y nos sentimos de verdad muy orgullosos de que una persona con la calidad y la integridad como es usted, doctor, en lo particular, y como lo son todos los consejeros del INE, nos representen y estén allí donde los necesitamos, sobre todo en un México que hoy día está atravesando por un periodo muy difícil en lo político, en lo económico y en lo social, y que ustedes sean ese juez que necesitamos para darle la voz a los mexicanos con un sentido democrático altamente reconocido. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, don Oscar. Me distingue y me emociona mucho su comentario. En verdad se lo agradezco muchísimo, y cuenten conmigo para deliberaciones teórico-conceptuales y prácticas en ocasiones posteriores. Muchísimas gracias. En verdad es un verdadero privilegio estar con el colegio el día de hoy. Le agradezco al licenciado Oscar López Araiza, y agradecerle al presidente Carlos Viñamata Pásquez, a todos y a cada uno de los integrantes, asistentes e invitados especiales a esta conferencia que hoy dictó el doctor Marco Antonio Baños, y pedirle a nuestro presidente, al licenciado Carlos Viñamata, formalmente dé por concluido este importante evento. Adelante, señor presidente. Bueno, le había pasado la batuta al vicepresidente. Con mucho gusto, pues damos por concluida esta magistral conferencia que a todos nos ha ilustrado y que nos ha dado luz sobre lo que tenemos que hacer. Y eso es, pues yo creo que es lo más importante de las conferencias, que nos aclaren las dudas, que nos digan qué podemos hacer. Todos somos expertos en derecho, pero a la hora de los conflictos no lo somos tantos, necesitamos especialistas. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Gracias, don Carlos, muy gentil. Gracias a todos. Gracias, muy amable. Estamos en comunicación para la próxima conferencia, y quiero reiterarle mi reconocimiento y mi agradecimiento al doctor Marco Antonio Baños. Muchas gracias, Marco, muy amable, muy buenas noches. Y muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Julio. Gracias por el apoyo del licenciado Adolfo Sosa, del licenciado Oscar López Araiza, de todos los invitados a esta sesión. Gracias, maestra Claudia. Gracias, licenciado Tulio. Gracias, licenciada Maricruz Huerta. Gracias, maestro Narciso Vargas. Gracias, doctor López, doctor Leopoldo. Gracias, maestra Isabel. Gracias, Jorge Iván. Gracias, Martino. Gracias, licenciado Navarro. Gracias, Oscar Juárez. Gracias al licenciado Brian. Gracias al licenciado Alejandro Solís y al licenciado Joaquín. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Que pasen una excelente noche. Y a ti también, Julio, y a tu programa Contrastando Ideas. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches.